Hola, soy la doctora Marta Catalena, soy pediatra y os hablo desde la ciudad de Austin, en Texas. Y soy madre de 3 niños ya adultos y bueno, pues en fin, con un poquito de experiencia en esto de a lo mejor pues de daros algún consejo que pueda ser útil en esta época del coronavirus o sin él. Estoy aquí con mi amiga Fer y con Verónica. Hola chicas. Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien. Buen colorcito de verano ya. Verano en Texas, ya verano pleno, sí, sí. Totalmente verano, sí. Bueno, pues yo soy Fer, del catering de Paellas Tapas Amor, soy chef, madre de 5 niños, o sea, un poquito de experiencia. Y bueno, hoy traemos un tema, la verdad, súper interesante, que es hablar de los probióticos, que es un tema que preocupa sobre todo a los padres jóvenes, a las madres jóvenes, y para eso tenemos con nosotros a Verónica. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola Marta, hola Fer, ¿cómo estáis? Mi nombre es Vero y tengo 3 niños de 5, 4 y 1 año. Y nada, hoy vamos a hablar de probióticos, la verdad es que es un tema muy interesante y me gustaría mucho comenzar pues, por el principio. Me gustaría que Marta nos explique qué son los probióticos. Pues mira, chicas, sé que os entusiasma este tema, pero no es mi favorito. ¡Ay, vaya! Vaya, no es mi favorito porque cuando existe un producto así que no ha sido estudiado lo suficiente, estamos hablando de los suplementos, ¿no? Porque el papel de los probióticos en el organismo, pues os lo puedo explicar brevemente y desde luego ese no se puede discutir. Pero cuando existen productos que reclaman ser buenos para todo, normalmente pues eso, sentido común lo que decíamos, no es cierto. Entonces hay tanto mito detrás de ello que en fin, pero bueno, puedo deciros lo que son. Los probióticos son microorganismos, son bacterias que todos tenemos en el intestino y que son bacterias buenas. Uno cuando piensa una bacteria parece que piensa infección, fiebre, ponerse malo. Estas son bacterias buenas que tienen un efecto beneficioso en el organismo, ayudan en la digestión, pero tan importante, ayudan en el sistema inmune. Y sabemos que el intestino, tan largo como es, pues está plagado de material linfático que nos defiende contra las infecciones. En todos los orificios del cuerpo donde las bacterias o los gérmenes puedan entrar, hay placas linfáticas. En la garganta son las amígdalas, en fin, hay ganglios linfáticos en el cuello. Entonces, el intestino no podría ser menos, ahí es donde entran alimentos a diario. Entonces, esas bacterias son las que nos protegen contra infecciones y estimulan esas placas linfáticas que hay alrededor del intestino. Entonces, ¿qué pasa? Que pues se han comercializado y hay pues muchos suplementos. No hay estudios suficientes para decir, incluso la Organización Mundial de la Salud pues, y muchos organismos, agencias estatales en distintos países tuvieron que hacer que estos productores de estos probióticos pues retirasen de las indicaciones el que ayudan para esto o lo otro, porque en realidad no hay prueba científica de que sea así. Los probióticos que tenemos en el intestino son buenos. Yo creo que en sentido general pues ayudan, no sé, pues si te has tomado antibióticos durante un tiempo y resulta que pues ahora los antibióticos han destruido esa flora intestinal, pues merece la pena intentar pues eso, reemplazarlos, ¿no? Con estos suplementos. De otra manera, yo aconsejaría siempre con la comida, o sea, la calidad de lo que comes, ahí puedes adquirir los probióticos y los prebióticos. ¡Wow! ¡Qué interesante, Marta! La verdad, ¿se podría decir entonces que los probióticos podrían ayudar, por ejemplo, con algo tan típico como los cólicos de los lactantes, que les pasa sobre todo más en niñas que en niños? Curiosamente no sé por qué, pero dicen que las niñas son como más Mejores, bueno, niñas. o hay quien dice que somos más complicadas y por eso tenemos más cólicos y damos más garra, pero no sé por qué las niñas tienden, por lo menos en mi experiencia, a tener más cólicos de lactantes, pero los probióticos podrían ayudar en este caso o no, o es un mito. No hay evidencia científica, pero a ver, como tienen
pocos efectos secundarios. En fin, os puedo nombrar algunos porque sí que hay algunos, pero ahora mismo hay gotitas que tienen el probiótico con la vitamina D, ya que le vas a dar la vitamina D, le das el probiótico. Bueno, la mejor manera de darle los probióticos sería pues con la leche materna, con la alimentación, si son un poquito mayores. En fin, para mí eso sería más importante que las gotitas, porque entran en función, se van a absorber. No tenemos datos para ver en qué proporción se absorben, en qué proporción estimulan el sistema inmune, en qué proporción son beneficiosos. O sea que no sabemos hasta qué punto es el efecto placebo el que estamos viendo o no en cuanto a los cólicos, porque es algo tan etéreo, ¿no? Los cólicos. ¿Qué producen los cólicos? Hace muchos años, te estoy hablando de cuando yo era niña, pues había muchísimos niños con cólicos y con problemas intestinales severísimos, que ahora, pues, gracias a Dios no lo vemos porque lo identificamos como una intolerancia a la leche, o una intolerancia a ciertos alimentos, o reflujo, en fin, muchas situaciones que a lo mejor antes no se habían descrito y que ahora pues conocemos y sabemos cómo atajar. Entonces, el cólico no lo veo tanto ahora como hace 30 años, ya ves. Si funciona o no, mira, tenemos un foro de pediatras de toda la nación y a veces pues surge esto, ¿no? Y todas mis colegas, todas y todos, pues llegan a la conclusión de que, bueno, mira, a veces los papás necesitan algo, hacer algo, ¿verdad? Y si es darle el probiótico con la vitamina D, pues, a ver, estupendo. Lo bueno de los cólicos es que después de los 3 meses, eso sí que no sabemos si es madurez de ese cerebro intestinal, de ese sistema nervioso intestinal. No sabemos lo que es, pero a partir de los 3 meses esos problemas digestivos desaparecen, a no ser que tengan otra causa. Entonces, si me llega una familia y me dice, mira, tengo este probiótico que le estoy dando, pues siempre que sea una marca que yo reconozca, es decir, que no sea el producto que sea de otro país, que yo completamente desconozca, entonces tengo que decirle, pues no lo sé. Pero yo no le diría a esa familia no se lo des, pero déjame decirte los efectos secundarios, o sea, no efectos secundarios, sino en qué situaciones no podemos darlos o no deberíamos de darlos. Y eso es la gente en quimioterapia. Si tienes el sistema inmune ya comprometido, porque estas son bacterias, entonces se pueden reactivar, se pueden absorber, ir a la sangre y producirte una infección en la sangre. Si tienes ya inflamación del intestino, que esas células como esa pared entre célula y célula ya no funciona bien, entonces puede que se absorban en demasía. En fin, esos son principalmente las enfermedades en las que yo diría que no conviene. Si tienes un sistema inmune ya dañado, no conviene dar probióticos. Entonces, siempre, cualquier suplemento, cualquier cosa que vayas a dar a un niño o a un adulto, consultar con el médico, llevar la cajita, ¿le puedo dar esto? Es bien sencillo. Pues sí. Prudencia, ¿no? Prudencia, sí. Marta, entonces, ¿el uso de probióticos nos puede ayudar a evitar la gastroenteritis? Y luego tengo otra pregunta. Cuando yo tuve a mis hijos en España, la vacuna del Rotatec, que es un poco para pues, todos estos episodios de rotavirus que producen pues, bastante malestar intestinal, era opcional. Y yo, por ejemplo, a mis hijos sí que se la puse. ¿Tú recomiendas a todas las familias que la pongan también? Tengo esas dos preguntas, lo de la gastroenteritis y lo del Rotatec. Bueno, pues empezando con la primera, gastroenteritis, o sea, es una inflamación del intestino, ¿verdad? Entonces es un término tan genérico que, bueno, si es una gastroenteritis vírica, tu niño tuvo un virus, tuvo diarrea durante días y está el pobrecito que, bueno, pues entonces el reemplazar esas bacterias que se perdieron, pues tiene sentido. Otra vez te digo que yo pues prestaría atención a que le esté dando una alimentación adecuada y, por ejemplo, yogur todos los días. Pero bueno, en ese sentido, en ese tipo de gastroenteritis, de inflamación, pues sí. Ahora, si tienes gastroenteritis o si tienes una enfermedad inflamatoria en general del intestino, que pues forma parte de las que decíamos que a lo mejor pues no es conveniente. Entonces, todo depende. Si tu niño está sano y tiene una enteritis, una gastroenteritis vírica, que es lo más frecuente que tienen los niños, entonces sí, ¿por qué no? Después del episodio o durante el episodio darle probióticos. Claro que sí. Y yogur, si es que tolera los productos lácteos, porque ahí ya tienes todos los lactobacilos,
las bifidobacterias, todas esas ya están ahí en el yogur también. Tu segunda pregunta era sobre... Sobre el Rotatec, la vacuna... Sí, sí, sí. Yo sé que en algunos países es opcional. Aquí en Estados Unidos pues forma parte del calendario de vacunas. Y puedo decirte que llevo suficientes años haciendo esto como para saber que hace años, antes de la vacuna, pues todos los inviernos, porque este es un virus de invierno, todos los inviernos teníamos unos 4 o 5 niños simplemente en nuestra pequeña clínica hospitalizados por el Rotatec, porque claro, pues es fácil deshidratar a un bebé cuando tiene diarrea y vómitos y no está tolerando nada. En los últimos años, desde que apareció la vacuna del Rotatec, pues no recuerdo ahora mismo si te tengo que decir, por ejemplo, este invierno pasado ninguno, o sea, en los últimos años no hemos tenido ninguno. O sea que no es una vacuna que te vaya a proteger más tarde para el resto de tu vida ni nada de eso. Lo que estás protegiendo es una época de la vida en la que una diarrea no es lo mismo en un niño de 5 años que en un niño de 6 meses. Entonces sí, yo la recomiendo, desde luego. Al principio déjame decirte un poquito porque, claro, las vacunas pues están estudiadas y hay trials clínicos que, en fin, las dan a miles de personas, pero la primera vacuna que salió del Rotatec resulta que producía intususcepción, que es como si el intestino fuese como un telescopio, ¿no? Se metía una parte del intestino en otra y que creaba una obstrucción intestinal. Entonces, después de unos años de ver la vacuna, de usarla, pues se dio cuenta de que la incidencia parecía que era mayor en los niños que habían recibido la vacuna. Esa vacuna se paró, se modificó, se estudió, o sea que las vacunas están siempre pues, en un periodo de observación, incluso aunque ya lleven años. Pero desde luego que yo lo veo en mi práctica diaria, el beneficio del Rotatec, claro que sí. Sí, yo desde luego yo elegí ponérsela tanto a mi hijo mayor como a la mediana, porque a la pequeña tienes razón que se la pusieron aquí dentro del calendario vacunal, no lo recordaba, pero sí que la pusieron de forma automática. La pena es que, bueno, pues a veces las familias prescinden de poner algunas de las vacunas extras por el elevado coste que tienen las dosis. Y es una pena, ¿no?, que a veces cueste a algunas familias acceder a esos productos sanitarios que realmente pueden marcar una diferencia en estas edades tempranas de la vida, ¿no? Bueno, en Estados Unidos las vacunas son gratis, lo sabes, ¿verdad? Entonces, si no tienes seguro o si tu seguro no lo cubre o lo que sea, pues cada estado nos proporciona un lote de vacunas que son para esos casos. Entonces, pero sí, yo sé que hay países en los que si la vacuna no forma parte de lo que ellos pues crearon como calendario de vacunas, pues si la quieres, la tienes que ir a la farmacia a comprarla y sí. Sé que ocurre así, pero desde luego el beneficio del Rotatec está ahí y vamos, doy crédito de que ayuda. Me alegra haber tomado la decisión correcta. Siempre Bien lo haces, hecho, Verónica. Es una buena mamá. Uno nunca sabe, la verdad, dices, bueno, es necesaria, no es necesaria, va a merecer la pena, pero bueno, oye. Sí, la verdad es que nunca tuvieron, es cierto que no tuvieron ningún episodio de estos así complicados, que tuviera miedo de que el bebé se fuera a deshidratar, con lo cual supongo que la vacuna hizo su efecto. Con Álvaro tenía dudas porque le di yo las dosis en casa y yo decía, uy, se las estaré dando bien. Me dijeron, tú cómprala y se la das en casa, que es muy sencillo. Y yo pensando, pero si yo no he hecho esto nunca. Pero bueno, oye. Sí, pero lo hiciste bien. Lo hiciste bien, fue una decisión. Por lo tanto, sí. Tengo que decirte que hoy en día los papás y las mamás lo tienen muy difícil, lo tenéis muy difícil, te doy todo el crédito del mundo, porque mira, en la época en la que no había internet, que no había estos grupos sociales, pues recibías la información de tu pediatra, a lo mejor ibas a la biblioteca y leías un libro, lo que sea, pero es que ahora te bombardean con información y el separar de quién viene, es creíble, no es creíble, tomo esta decisión, tomo esta otra. A veces es muy difícil, yo lo siento, a veces me da verdadera pena ver a las familias que claro, es que en realidad no saben a quién escuchar. Por la información, pues a veces contradictoria que recibes, ¿no? Sí, ¿Te pasa eso a ti, Verónica? Pues hombre, la verdad es que sí que nos vemos expuestos quizás a un exceso de información, ¿no? Y luego
incluso, a ver, saber es bueno, pero claro, te complica un poco la toma de decisiones y te genera un poco de inseguridad a la hora de saber si has elegido bien o mal, ¿no? Porque siempre hay grupos pues, que opinan una cosa y grupos que opinan otra. Pero bueno, está por otro lado bien saber. A mí, sobre todo, me parece que nos causa un poco de ansiedad en los primeros años de vida y también en el momento del embarazo, ¿no? Porque te hacen tantas pruebas, sabes tanto de todo lo que te pasa. A veces es un poco como demasiado, ¿no? Dices, igual me gustaría saber un poco menos y vivir un poco más tranquila. Pero bueno, es un poco difícil encontrar un equilibrio, supongo. Pues sí, y ahí has dado en el clavo, porque al final, si estás tan preocupada y no disfrutas, si tienes tanto miedo y hay tantos peligros y todo el mundo te lo está recordando todo el día, pues al final no disfrutas del embarazo o no disfrutas. Mira, tuve un paciente que el papá venía con el ordenador portátil y todo lo que decía lo escribía y todo me preguntaba y decía y lo contrarrestaba. Y al final un día me armé de valor y le dije, ¿por qué no disfrutas? Pon el ordenador por un lado. Vamos a hablar y una persona que tienes memoria y si no te acuerdas, pues me vuelves a Me preguntar. llamas, claro, si es no te acuerdas, me puedes llamar. Claro, no pasa nada. Pero estaba el hombre pues intentando hacer, probablemente es muy, muy eficaz en su trabajo y uno de estos que llevan al detalle todo, pero al final no estaba disfrutando de su niño o de la visita al pediatra, que pues eso, me gusta que sea placentero y poder contestarles todas las preguntas que tengan. De hecho, les digo que lo escriban en casa, las preguntas que tengan, porque a veces llegan y después pues ni se acuerdan. Sí. Y si no, desde luego. Oye, Marta, yo tenía otra última pregunta, probablemente porque yo de esto sé poquito, pero solamente sé lo que está relacionado con los alimentos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los prebióticos que has comentado en un momento y los probióticos? Los probióticos son las bacterias, ¿no? Esos microorganismos que decíamos. Los prebióticos es digamos, el alimento que toman los probióticos para subsistir. O sea, esa bacteria se alimenta de, sobre todo, pues fibra fermentada, o sea, todos los alimentos con fibra, todas las verduras, sobre todo las bananas, dicen que tienen más, o sea, los plátanos, ¿no? Los plátanos, sí. Pero las legumbres, algo que pues, en nuestra cultura se utiliza tantísimo, la soja, en fin, hay muchos alimentos que contienen esos prebióticos que lo que hacen es alimentar, hacer que la flora intestinal sea más fuerte y que así pueda interaccionar con esas placas linfáticas que a su vez aumentan la inmunidad. ¿Cuál es el mejor prebiótico? El que ya desde el primer día puedes adquirir. La leche materna. Ahí es donde está el mejor prebiótico, probiótico, en fin, la mejor alimentación. La naturaleza al final es sabia. Y yo creo que también es sabia al ponerlos a mano los alimentos para continuar, no solamente ya cuando estamos recibiendo lactancia materna, sino más tarde. Por eso siempre promovemos preparación de los alimentos en casa, alimentos naturales. Fíjate, hablando de probióticos, el yogur. El yogur es una forma fácil, lo mencioné antes. Y llegamos al punto, chicas, en que, por lo menos en este país, en Estados Unidos no puedes comprar un yogur natural de 6 onzas, pequeños. ¿Disteis cuenta de eso? Sí. Es que no se consume, o sea, no hay costumbre de consumir el yogur natural, el plain, que llamamos aquí. Sí, el plain. En contenedores, o sea, en botellas más grandes, pero no a nivel individual. Entonces, así muy rapidito, Fer, si me permites, voy a dar una receta. ¡Ah, me encanta! El terreno. Sí, no, me encanta, porque iba a decir yo, oye, pues tenemos que decir cómo se hace yogur, que es bien fácil y tú pues sabes sí, cómo se hace el yogur. Sí. Tú y yo ya hablamos de esto y ya lo presentamos en un podcast, o sea que no es nada nuevo, pero en fin, pues es que comprar el yogur natural para que el niño se acostumbre a la textura y al sabor, que tiene su saborcillo, el yogur particular, y después coges frutas variadas que tengas en casa, de lo que sea, frutos del bosque, banana, sobre todo banana, que da bastante sabor. Lo pones en la batidora y lo tienes allí. Entonces, cuando le preparas un yogur al niño, pues yogur natural con unas cucharadas de la fruta, que es fruta natural. O sea que ahí tienes el probiótico y el prebiótico en la fibra que le estás añadiendo. Y encima sabe bien. Y encima, pues todavía tiene ese saborcillo del yogur que hay que acostumbrarse. Es algo que requiere costumbre.
Sí. Pero yo creo que merece la pena. Mis hijos toman este tipo de yogur y en efecto, si te pasas a los yogures comercializados con sabores, luego ya te lo rechazan, porque ya Claro. les sabe muy fuerte. Hay que estar Claro. acostumbrado para tomar un yogur natural plain y en efecto me parece complicadísimo aquí encontrar el bote pequeño. Siempre tengo que comprar el bote súper grande de Danone o de la marca que sea, Sí. gigante. Sí, el bote gigante. Sí, yo nunca vi. Lo hay de vainilla, pero claro, ya no es yogur natural, ya lleva azúcar, ya lleva sabor. O sea que, y es un fenómeno curioso. O sea, es algo que nunca encontré explicación y desde mi pequeña clínica pues siempre promuevo eso, el uso del yogur natural, plain yogurt, mezclarlo con frutas, porque sí, el yogur comercial lo que dices es que sobre todo pues sabe bastante dulce, tiene mucha azúcar añadida. Mucho azúcar, es cierto. ¿Y sabéis lo que le gusta mucho a mi hijo mayor? A mi hijo mayor le gusta mucho ese yogur plain. Me suele pedir muchas veces que le ponga de topping arándanos congelados, sobre todo en verano. De esos arándanos congelados que se venden para los smoothies, sí. Pues le pongo un topping de arándanos y le debe saber casi como si fuera un helado de arándanos. Y como es está rico. en verano le encantan. ¿Ves? Pues si al final te da la idea. Encuentras 1000 combinaciones que se pueden usar, pero claro, si ya no están acostumbrados, ese sabor se adquiere, yo qué sé, pues al año, cuando tienen un añito. Hay que educar el paladar. En ese momento, muy complicado, ¿eh? O sea que, nada, a introducirlo rápido, lo hiciste bien. ¿Ves otra cosa que hiciste bien, Verónica? Es que, te digo, es Estás haciendo muy bien. Que hoy voy a acabar esta reunión con un subidón tremendo. Claro que sí, debería, sí, señor. Pues sí, pues oye, yo os traigo una receta súper sencilla que yo creo que tiene prebióticos, probióticos, porque es un bizcocho, pero está hecho con avena, con copos de avena, que se convierte en harina, con plátanos, o sea, los ingredientes realmente son los chocolate chips, que son opcionales, depende de la edad de tu niño o no, si quieres añadírselos, 2 cups de old fashion oats, que son los copos de avena, 3 o 4 plátanos, de esos que te están quedando ya bastante maduritos para que no los estropees, peanut butter, mantequilla de cacahuete, y luego le puedes añadir, si quieres o no, dependiendo de la edad de tus hijos, nueces picaditas. Entonces, no lleva nada de azúcar artificial, no lleva nada de harina, nada de dairy, no lleva huevos. Entonces, es un bizcocho muy rico en muchas vitaminas, en muchos probióticos, porque está hecho con avena. Y es tan sencillo como, si no compras harina de avena, puedes tener los copos y los trituras primero en la trituradora, en tu procesador de alimentos, y luego ya le añades todos los demás ingredientes, o sea, los plátanos, la mantequilla de cacahuete, el peanut butter, y nada, lo mezclas sencillamente en la blender, lo vuelcas sobre un bol, añades los chocolate chips si se los vas a poner, y en una bandeja de bizcocho engrasada para el horno, lo metes en el horno a 350, sus 20-25 minutos hasta que ves que sale limpito, y ya está, y lo desmoldas. Es que me quedé el otro día con ganas cuando hablábamos de los snacks, porque me parece que es un snack súper sencillo, y luego al ver que hablábamos hoy de los probióticos y prebióticos, digo, pues mira, qué buen snack para empezar a dárselo a los niños y que incluso se lo pueden llevar al cole, en plan de al colegio, cortado en unos trocitos, o incluso los niños que empiezan a tomar algo sólido, porque no es un bizcocho muy granulado, o sea, es un bizcocho muy fácil, muy suavecito y no lleva nada artificial. Entonces, esa es la receta que os traigo hoy. Ya sé que es un capricho, es un treat, no es una comida. Me encanta. A mis hijos esa combinación les encanta. Yo creo que es una combinación muy buena, de verdad que incluso a los mayores, o sea, a mí me encanta y me parece que es mucho más sano que cualquier otro bizcocho comprado o comercializado, y además, pues eso, sin nada de harina ni de azúcar artificial. Así que espero que os guste. Seguro que sí, habrá que probarlo. Yo sabes que pruebo todas tus recetas, así que esta yo creo que me va a gustar, sí. Bueno, chicas, pues nos vemos la semana que viene y seguiremos hablando y ayudando a todos nuestros seguidores, que siguen aumentando, y aprovechamos para dar las gracias a todos los que nos escucháis y nos regaláis un like, y bueno, y si nos ayudáis a correr la voz
estaremos encantadas. Nos vemos la semana que viene. Vero, Marta, feliz semana. Hasta la semana próxima. Buena semana, chicas. Bye. Gracias.